Bueno, mis amados, Dios me los bendiga. Quiero desde esta plataforma poder expresar el Salmos 18, donde David habla y expresa como agradecimiento de gratitud por la salvación y porque Dios lo libró de todos sus enemigos, incluyendo a Saúl. David en el Salmo 18 reconoce y reafirma la grandeza y la intervención divina, describiendo a Dios como una fortaleza y refugio y libertador, y reconociendo que no por sus fuerzas, sino por las fuerzas divinas. David en muchas ocasiones estuvo expuesto a la muerte, pero él reconoce cómo Dios lo libró de tanta opresión de parte de los enemigos. Y él expresa con gratitud cómo él lo rescató en muchas ocasiones, rodeado tal vez él de la angustia, expuesto tal vez al peligro y cerca de la muerte. Él ve cómo Dios le da la victoria sobre todos sus enemigos y agradece la derrota de sus adversarios. También pone y dice que por haber sido puesto como cabeza de naciones, en la que David agradece a Dios, porque si él siendo rey, no fue por sus méritos ni por sus logros. Reconoce la intervención de Dios y él atribuye el éxito, no por él, sino por el Señor, quien actuó a su favor cuando él clamaba en su necesidad y Dios lo escuchaba. Siempre recibe David y da esa gracia de gratitud por la recompensa y la fidelidad de Dios. Él menciona que Él es Dios de justicia y Él ama a los limpios de manos. Porque David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero él dijo, no me mancharé. Y él no quiso ir en contra de su adversario, sino que esperó que fuese Dios quien hiciera justicia. El amor y la confianza de David comienza declarando el amor de Dios y reconociendo como roca fuerte y baluarte perfecta. Es un gran testimonio de fidelidad de Dios hacia su ungido. Es un gran testimonio de fidelidad de Dios hacia su pueblo, hacia aquellos que en oraciones, en clamores, en tiempos de guerra, de persecución y de angustia, está siempre la fidelidad de Dios. Yo les voy a compartir el Salmo, lo vamos a leer. No lo voy a leer todo porque es bastante largo, pero leeré unas partes donde me fascina realmente. Antiguamente ellos, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Ellos peleaban contra sirios, contra amorreos, contra filisteos. Bueno, había infinidad ¿verdad? De enemigos y esos enemigos representan hoy en día enemigos espirituales. Recordemos siempre en Efesios 6, del 10 en adelante, donde Dios nos habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, fuerza de maldad que operan en el planeta. Así que nuestros enemigos no deben ser el vecino, no debe ser ninguna persona de tu casa, sino nuestros enemigos tenemos que saberlos percibir y oler a nivel espiritual, porque es ahí donde está realmente la verdadera batalla y es ahí donde nosotros realmente tendremos que estar bien aferrados y bien arraigados en la confianza de Dios y reconociendo, como dijo aquí David, ya terminando el Salmos 18, yo lo voy a leer, y dice, por tanto, yo te confesaré, verso 19, ¿vale? Dice, yo te confesaré entre las naciones y cantaré tu nombre. Grandes triunfos, verso 50. Da su rey
y hace misericordia a su ungido, y a David y a su descendencia para siempre. Nosotros somos esa descendencia, pueblo del Señor. No olvidemos que somos esa hermosa descendencia y eso es una promesa también para nosotros, pero de una manera espiritual. Las guerras se pelean espiritualmente, ¿vale? Entonces, dice acá, vamos a leerlo. Salmos 18, acción de gracias por la victoria, ¿vale? Y dice, te amo, mira qué hermoso. David empieza por un te amo, ¿eh? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Qué importante es reconocer y entender ese verdadero amor de parte del Señor. Bueno, pues dice el Señor en su palabra, amarás al Señor, ¿verdad? Sobre todas las cosas, alma, cuerpo y espíritu. Y segundo mandamiento importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dejó muy claro que ya por naturaleza amas al familiar, pero qué difícil es amar a los adversarios y a los enemigos, ¿verdad? Así que bueno, ahí vamos, ¿eh? Dice Salmo 18, acción de gracias por la victoria, lo hemos hablado. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, mi y roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a mi Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Eh? Cuando nosotros invocamos y nos humillamos delante de la presencia de nuestro Dios, el Señor nos libra de toda opresión, de toda angustia, a veces del sosiego, de la duda, del temor, del desconsuelo. Él nos liberta, ¿vale? Cuando nosotros nos humillamos al Señor y le pedimos, ¿verdad? Y reconocemos que Él lo es todo, es nuestra roca, es nuestro castillo, es nuestro libertador, es nuestra fortaleza, Él es nuestra salvación, Él es nuestro escudo y refugio. ¿Eh? Qué hermoso. Y aquí ya David en el verso 4 empieza a hablar. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros expuestos en ligaduras de muerte? ¡Wow! O en torrente de perversidad que nos atemoriza. Ligaduras del Seol que nos rodean. Y dice David, me tendieron lazos de muerte. En el verso 6. Y en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Cómo sabía David que Dios estaba atento a su clamor? Dice acá en el verso 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Hay un verso donde dice de lodo sanjagoso. A veces nosotros sentimos que nos resbalamos a través de las circunstancias, de las adversidades, como que te quieres levantar y como que no tienes las fuerzas para avanzar. Pero mira David cómo expresa, ¿verdad? Y cómo reconoce la necesidad y la intervención divina. Él sabía dónde refugiarse. Hay muchos que se refugian con el hombre, pero David entendía quién era más fuerte que sus propios adversarios y sus propios enemigos invisibles, que eran los que ya no eran invisibles, sino que eran visibles en su época, donde lo querían, ¿verdad?, ver muerto. Pero dice David, me libró
de mi poderoso enemigo, y los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Y eso que David era un guerrero, pero él reconoce que habían gigantes y habían fuertes, grandes, en las que a veces David sintió temor. El verso 18 dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Cuando David se dedicaba con su ejército, ¿verdad?, a resguardar, ¿verdad?, porque habían zonas donde asaltaban a las personas. Y hubo una historia donde David se dedicaba a resguardar para que no robasen a los alrededores, aquellos bandoleros, aquellas personas que se dedicaban a ello. Eh, y una vez David pidió, no recuerdo ahora el nombre, no me quiero ir a otro lado, pero David pidió comida y alimento a su ejército a un hombre, que este hombre era un cascarrabias, este hombre era un hombre que eh, faltó el respeto a este rey, donde David realmente, o sea, con su ejército, él enfrentaba al enemigo, a los adversarios alrededores, ¿vale? Para que los civiles o las personas de los alrededores no fuesen asaltados, ni fuesen, ¿verdad?, pues consumidos con violencia. Y una mujer muy sabia, no recuerdo ahora el nombre de ella, donde David, al ver la forma como este hombre lo desprecia, como este hombre le manda, ¿verdad?, el mensaje como con humillación, y David se enfureció, y David iba con su ejército a matar a este hombre, porque David era un guerrero. Entonces, esta mujer sabia, la esposa de este hombre cascarrabias, no recuerdo el nombre ahora ni de ella ni de él, va sin avisarle a su marido, se va, prepara eh, algunos obsequios, le lleva alimento, preparó todo por medio de sus siervos. Creo que en ese entonces, no sé si fue en caballo, fue en mula, en esa época, y llega al encuentro donde estaba David. Y David estaba furiosísimo, pero ella, con su palabra, ¿verdad?, con pasividad, con sabiduría, supo aplacar la furia del rey, ¿verdad? Y, y David dice que la palabra que por esta mujer, una mujer sabia que supo llevar la situación, que supo llevar, ¿verdad? Se puso o sea, se doblegó hacia el rey y le pidió perdón por la actitud de su marido, porque ese hombre esa noche, su final era la muerte, ¿vale? Y esta mujer fue tan sabia que trajo pasividad, trajo paz, y David se quedó admirado de esta mujer, ¿vale? Entonces las mujeres también podemos, ¿verdad?, o construir o destruir. Bueno, entonces, por eso dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Aquí David fue asaltado y nadie lo ayudó, ¿vale? No como cuando él protegía al pueblo a sus alrededores, ¿verdad? Tenía su ejército, pero en este momento él se encontró con nadie, estaba solo y el Señor fue su apoyo. Qué importante es entender que en los momentos más difíciles, donde todo el mundo se va y desaparece, tenemos a Dios como nuestro apoyo, ¿vale? El verso 19 dice, me sacó de lugares espaciosos y me libró porque se agradó de mí. Se agradó de mí, dice David. David sabía, ¿vale?, que lo que él hacía a Dios le agradaba. Y el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, ¿vale? David entendía que cuando estaba con manos limpias, que es corazón de gratitud, David sabía que Dios lo escuchaba, y no solamente eso, sino que Dios lo iba a recompensar, que su sufrimiento era algo pasajero, no algo, ¿verdad?, algo eterno, no era algo
espontáneo. Dice el verso 21, porque yo he guardado los caminos del Señor y me aparté impíamente. Y no me aparté impíamente de mi Dios. O sea, David sabía realmente que él era temeroso al Señor y que nunca se apartó, excepto una vez que adulteró, ¿verdad? Todos conocemos la historia, que fue el pecado que David le trajo muchas consecuencias por medio del adulterio. Muchísima división hubo contra su hijo, uno de ellos que se le quiso levantar, ¿vale? Casi le quita su trono, quiso quitarle también, no sé si fue el mismo otro hijo, el trono de su hijo Salomón, ¿vale? Bueno, en fin. Y dice acá el verso 22, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Siempre David guardaba la palabra del Señor. Y fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. El verso 25, con el misericordioso, decía David, te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Mira, David sabía que la integridad era algo en la que Dios se agradaba. Y la integridad hoy en día es bien difícil. Muchas personas no saben, ni quieren, ni les interesa ser íntegros. Y para tener integridad hay que ser íntegros en todos los sentidos. Un hombre puede ser íntegro respetando a su esposa. Un hijo puede ser íntegro respetando a sus padres. Un padre puede ser íntegro respetando a sus hijos. Y a viceversa, aún con los jefes, aún en los trabajos, aún en los negocios, aún con el amigo, hay que tener integridad en esta vida. Es muy importante la integridad, ¿vale? Y David sabía lo que era eso, porque David era íntegro y Dios le agradaba, porque también la integridad es también ser íntegro con Dios. Y el verso 26 dice, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás, 27, al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. El verso 28, tú encenderás mi lámpara. El Señor, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. ¿Vale? ¿Cuál es la lámpara? Ahí dice que lámpara para mis pies es tu palabra y alumbrará mi caminar. La lámpara es la palabra. La palabra es lo que nos alumbra, es lo que nos allana, es lo que nos muestra. En un mundo lleno de tinieblas, el Señor nos alumbra el camino para no tropezar. Y si el justo, tropieza, dice su palabra, que el justo 100 veces cae, 100 veces Dios lo levanta, ¿vale? Dice, wow, el verso 29, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. El 30, en cuanto a Dios perfecto en sus caminos y acrisolada la palabra del Señor, escudo es a todos los que en él esperan. Wow, mira el 31. Porque ¿quién es Dios sino solo él? Jehová de los ejércitos. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios, aleluya, 32. Me ciñe de poder, gloria a Jesús. Y quien hace perfecto mis caminos, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Wow, el 34, impresionante, me encanta. Quien adiestra mis manos para la batalla, para atesar con mis brazos el arco de bronce, me diste asimismo el escudo de tu salvación, verso 35, y tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Wow, lo que muchos enemigos quieren, vernos caer, que nos caigamos, ¿verdad? Pero mira, Dios es poderoso. El Señor nos guarda. Dice acá el 37,
Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. ¿Vale? David era bien guerrero. ¿eh? Dice acá, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Ahí, el Señor dice que nosotros somos cabeza y no cola, y que Dios ha dado autoridad a la iglesia, que el enemigo dice que tiene que estar debajo de nuestros pies, ¿vale? Aquí David lo dice, el verso 39, pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. El 40, has hecho de mis enemigos me vuelvan la espalda para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún, oh Señor, y el Señor no los oyó. Así que nada, aquí luego dice el 43, me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. ¿Ves? Somos cabeza y no cola. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí y los extraños se debilitaron y salieron temblando a sus encierros. ¡Wow! 46. Viva tú, oh Jehová. Bendito sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. 48. El que me libra de mis enemigos, aún me eleve sobre los que se levantan contra mí. Y me libraste del varón violento. Y aquí es donde ya reintegra David, ya ha terminado, dice, por tanto, verso 49, yo te confesaré entre las naciones y cantaré tu nombre. Grandes triunfos has dado al rey y haces misericordia a su ungido y a David, a su descendencia para siempre. Gloria a Jesús. Qué hermoso, qué hermosa porción, ¿verdad? Reconociendo quién es nuestra roca, quién es nuestra fortaleza, quién es nuestro castillo, quién es la roca de nuestra salvación, quién es nuestro escudo, quién es el que pelea por nosotros, quién es el que nos adiestra nuestras manos para la batalla, quién es el que nos ciñe de poder, ¿verdad? Quién es el que nos hace los pies como de siervo para estar en alturas, en buenas alturas, para poder, ¿verdad?, visualizar al enemigo. El que nos adiestra cada día, como dice, el arco de bronce, ¿verdad? Nos prepara el escudo de la salvación, el que nos sustenta cada día. ¿Quién es el que pelea por su pueblo? Dice David. Y decimos nosotros somos parte de esta promesa. Sabemos, aquellos que conocen el poder de Dios, que Dios pelea con violencia. El Señor humilla a nuestros enemigos invisibles y aquellos visibles también serán humillados. No nos mancharemos las manos, lógicamente, como lo hizo David. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl, sin embargo, no lo hizo, ¿vale? Así que nada, mis amados, esta era la porción del mensaje. Espero que les sea de gran bendición. Para mí ya lo ha sido porque es un pasaje poderoso. Así que nada, Dios me los bendiga. Les saluda a su servidora Ana. Un fuerte abrazo para todos y mil bendiciones, familias. Bendiciones.